da mucho gusto contar en esta ocasión aquí en Canal 34, en Mexiquense TV, pues con nuestro analista, conductor informativo internacional, reportero de guerra, José Luis Arévalo. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Carlos, ¿cómo estamos? A todos, muchas gracias, muy buenas noches. Es un gusto estar contigo y con todos los que nos acompañan en este programa. Muchas gracias. Y uno de los más distinguidos y respetados profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de México, el doctor Alejandro Chanona. Alejandro, ¿cómo estás? Carlos, muchas gracias, muy buenas noches. Pues contento de compartir con José Luis y con tu auditorio este espacio. Vamos a tocar dos temas importantes. Uno de ellos es desde el punto de vista periodístico con José Luis Arévalo y, por supuesto, el académico y análisis con el doctor Chanona. José Luis, ¿cómo ves, cómo podemos analizar, cómo podemos dar lectura a estas extraordinarias elecciones en los Estados Unidos con enfrentamientos, radicalismos, gritos de fraude, división, encono, en fin? ¿Cómo la percibes tú? La semana pasada tuvimos a nuestro analista Eduardo Campos y nos daba cuenta de cómo varias ciudades importantes de los Estados Unidos estaban prácticamente tapiadas, los centros comerciales cerrados por la extrema violencia que ha despertado esta elección. Pues yo creo, Carlos, que es el reflejo de lo que se ha vivido en los últimos 4 años en Estados Unidos, con un presidente que, más que políticos, bien sabemos que es un negociador, un empresario, que en términos deportivos o pugilistas más bien parece un boxeador que con la mano derecha te da un golpe, con la izquierda te puede dar un jab y que siempre está a la defensiva. Y esto se refleja, o se ha venido reflejando también en la manera en la que piensan ya los estadounidenses, en un país, como tú bien decías ahorita, completamente dividido, en un país donde estás conmigo y si no estás conmigo no estás en contra mía. Y ese es el reflejo, ¿no?, de lo que se vio también en estas elecciones, con grupos de republicanos deteniendo a los demócratas cuando iban a sus mítines, con un presidente Trump que aún sabiendo que va a la baja o venía a la baja en las encuestas, bueno, pues decía que ya iba a impugnar la elección. O sea, siempre este golpeteo en todos los términos, lo podemos recordar inclusive en la negociación del TEMEC. Nunca fue un presidente conciliador, nunca fue una persona que negociara, sino que siempre imponer su voluntad a base de golpeteo, a base de querer imponer aranceles, de poner su santa voluntad, y al final pues terminaba negociando, pero siempre golpeando de entrada, ¿no? Entonces yo creo que eso es el reflejo de lo que se vivió en esta elección también, que ha sido tan cerrada, como tú bien dices, una elección que lejos de parecer una elección por el presidente de la de los Estados Unidos, perdóname, pareciera más bien un referéndum de saber si sigue o no Donald Trump al frente del país. Estuviera quien estuviera al lado demócrata, ¿no? Yo más bien le doy una lectura similar a esto. ¿Quieres que siga Donald Trump o no? Y bueno, pues de ahí que venía una elección tan, pero tan cerrada, ¿no? A razón de que me corrijas, doctor Chanona, creo que nunca había visto yo una Casa Blanca tan agredida por una serie de manifestantes como ocurrió desde la época de los hippies en la guerra de Vietnam. Nunca habíamos visto eso y hoy volvió a ocurrir. Es un doble juego el que tiene el presidente Trump, porque como tú sabes, en la Casa Blanca literalmente la sitió con varios puntos para evitar el acercamiento de cualquier protesta. Y este es un hombre que sabe apelar a los sentimientos con el conjunto de mentiras que sistemáticamente lanza a sus electores, pero coincido plenamente con José Luis. Me parece que es una elección sí, plebiscitaria, porque es un presidente que es muy buen candidato, es un showman. Sin embargo, su mal manejo de la economía, su mal manejo del tema racial y particularmente su mal manejo de la pandemia están contribuyendo a este cierre. Yo creo que no está ganando Biden, está perdiendo Trump. Y con todo respeto a Biden, pero no es un gran, yo diría, de estos que apelan a las grandes masas como lo hacía el propio Obama, que lo viene apoyando. Creo que es un hombre grande, no se ve que derrotado físicamente, pero ya está grande. Y yo creo que en ese sentido, junto con Pegado, se combinó para que eventualmente en los próximos 8 días, particularmente en los conteos de Arizona y de Nevada, se logra el mágico 270 votos. Pero efectivamente, esta polarización la va a heredar quien gane. Es decir, es impresionante. Yo nunca había visto tan polarizado a la sociedad americana, y evidentemente habrá que ver qué estrategia para volver a buscar vertebrar una sociedad que hasta ahorita presumía de una gran democracia, pero
se está visibilizando una serie de conflictos que incluye el vetusto y complejo sistema electoral, Carlos. José Luis Arévalo, ¿y qué pasa con México? Tú has dado cuenta en los informativos de Canal 34.2. No habíamos llegado tampoco nosotros como país a una elección en los Estados Unidos con 3 personajes tan importantes tras las rejas. Estoy hablando del Chapo, estoy hablando de García Luna y estoy hablando del general, un general de 4 estrellas, exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. ¿En qué condición estamos? Porque también, y se lo habré de preguntar a Alejandro Chanona, también vimos una visita torpe, mal operada del presidente López Obrador a la Casa Blanca, que en lugar de tomar atención con los migrantes mexicanos, en lugar de tener un punto de cortesía con los demócratas, simplemente fue a apoyar al señor Trump. ¿Cómo quedamos entonces? Pues yo creo que ahí hay dos temas que tú mencionas, Carlos, completamente paralelos y que de alguna manera tienen una influencia directa con nuestro país. Por un lado, esta visita que tú bien comentas del presidente López Obrador, que de concretarse y confirmarse la victoria de Joe Biden en la Casa Blanca, yo sí desconozco si el señor Biden y todo su equipo pues sean rencorosos o no, porque sí fue una mala jugada política que López Obrador no haya ni siquiera ido a saludar a los demócratas cuando ellos estaban en plena campaña. Creo que ahí sí hay un momento de muy mal tino político por parte del presidente mexicano, que en su primer viaje al extranjero, que fuera a Estados Unidos, que fuera con el arranque del TEMEC, mostrara la total confianza de que Donald Trump se iba a reelegir. Creo que ahí sí hay un tema importantísimo. Vamos a ver si Joe Biden se la perdona. No podemos olvidar, Carlos Alejandro, que los demócratas fueron los primeros en construir el muro fronterizo. Siempre pensamos que son los republicanos, si no fue la presidencia de Bill Clinton, los demócratas. Y tampoco podemos olvidar que fue Barack Obama, por muy bien que nos caiga, por mucho carisma que tenga, por muy bueno que sea para el básquetbol, por muy simpático y que cante y baile y todo, fue el que más migrantes deportó de su país. Entonces esto, y es demócrata, y él ha apoyado totalmente a Joe Biden. Entonces creo que ahí sí hay un tema importantísimo porque Donald Trump fue muy riguroso con México, no quiero que entren y cierren su frontera desde el sur, desde Chiapas, con Guatemala. En el caso de Joe Biden, quiero ver la reacción que vaya a tomar el presidente que se concreta como si se concreta como presidente de los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema que bien comentas de los detenidos, que también nos deja muy mal parados. ¿En dónde está la justicia mexicana para que no se hayan enterado? En el caso de Cienfuegos, que ya estaba siendo investigado desde el año 2019. Si estamos en un gobierno autobautizado como la 4T, que está en contra de la corrupción, en contra de las personas que estén en pues malos manejos, ¿cómo es que nunca se enteraron? No solamente que Cienfuegos estaba siendo investigado, sino que tienes al mando, o que estaba al mando de las Fuerzas Armadas, a una persona involucrada en términos de narcotráfico, si es que se le confirman estas acusaciones. Entonces creo que también en temas de nuestra justicia nos quedan muy mal parados, porque entonces sí estamos obedeciendo a lo que los estadounidenses quieren hacer y a la intromisión directa, aunque no lo hayan detenido en territorio mexicano, pero la intromisión directa de estar deteniendo a personalidades o funcionarios de muy alto nivel, aunque sea en territorio estadounidense. Entonces creo que en ambos casos, Carlos Alejandro, según mi opinión, quedamos muy mal parados. Bueno, pues lejos de lo que nos acabas de reseñar, José Luis, no hay que olvidar tampoco que después de los discursos amistosos de Trump y de López Obrador en la Casa Blanca, justo al otro día todavía no pisaba tierra mexicana López Obrador, cuando el señor Trump se burlaba nuevamente de los mexicanos y decía que aquí estábamos pagando el famoso muro. Alejandro, tú tienes mejor pulso, mejor lectura de todo esto y haciendo hincapié de lo que mencionaba mi querido José Luis Arévalo, yo no acabo al paso del tiempo de entender bien a qué fue el señor López Obrador a los Estados Unidos. No sé si fue a consolidar el TECMEC, no sé si fue a hablar del tema migratorio o no sé si fue a dar las gracias por el apoyo supuesto de Estados Unidos a México por el COVID-19. Fue una visita muy compleja, muy debatida, muy controversial, porque efectivamente se fue de un solo lado, es decir, no hubo este equilibrio de buscar, ya no digamos a los del Partido Demócrata, hubiera buscado algún gobernante demócrata, que no sé, el gobernador o el alcalde de Nueva York, en fin, pudo haber buscado algún equilibrio para efectivamente evitar esta idea de que había ido por una exigencia del gobierno de Trump. Yo creo que todavía hay una historia por escribirse ahí,
en relación a las presiones que se recibieron para que se acelerara y se llevara a cabo la visita de trabajo del presidente de México a los Estados Unidos. Fue muy interesante porque rompieron protocolos, en su momento lo platicábamos tú y yo, José Luis lo ha de recordar, rompieron protocolos porque regularmente Trump no recibe como jefe de Estado en la puerta a ningún otro jefe homólogo, pues salió a recibirlo, dieron su discurso en uno de los jardines de la Casa Blanca y hubo una cena extraordinaria donde regularmente no iba el vicepresidente, pues fue el vicepresidente. En fin, le echaron toda la carne al asador para hacerla ver como una visita casi de Estado, por lo que necesitaba Trump desde la perspectiva de su campaña para mandarle un mensaje al voto latino. Yo creo que ahí había un factor del voto latino. Pero más allá de eso, me parece que el escenario de que gane Biden, que está muy cercano, está más cerca por lo menos que Trump hasta el día de hoy, va a plantear una complejidad muy interesante porque el TEMEC tiene una serie de exigencias que eventualmente no estaría cumpliendo la política energética y la política comercial exterior de este país. En ese sentido, recuerden ustedes la carta de los 46 legisladoras y legisladores exigiendo que se cumpla las regulaciones en materia de energías limpias del TEMEC y evidentemente bueno, hubo un rechazo por parte de la presidencia. Llegando Biden, más allá de las cortesías políticas, las presiones van a ser enormes. No creo que cambie mucho la política migratoria, no creo que cambie mucho la política en materia de TEMEC, es más, se va a agudizar en materia laboral y medioambiental, como señalaba, y en ese sentido vamos a ver escenarios inéditos, entonces hay que estar muy alertas. Yo creo que vamos en los próximos 8 días, vamos a ver el resultado final o un poquito más, y evidentemente la llegada de los demócratas le va a dar un giro a la narrativa. Probablemente baje el tono de los insultos que regularmente nos propina Trump, pero no es así el ejercicio de una relación intensa donde los demócratas creo que nos exigen más que los republicanos, como bien señalaba José Luis. Vamos a hacer una pausa ahí aquí. si me permite, Carlos, ahí Alejandro, Carlos, nada más puntualizar algo que bien comenta él. Yo pienso y escuchaba a algunos analistas decir que de concretarse el triunfo de Biden, van a obligar al gobierno mexicano a hacer bien las cosas, en muchas cosas, por ejemplo, en muchos temas, perdón, el tema medioambiental. Este tema de que no quiero energías renovables porque hay corrupción, bueno, pues con el señor Joe Biden van a obligar a México a cumplir con esos contratos y como hay otros asuntos más que Donald Trump, por ser muy partidario a la misma manera de pensar, hasta con el tema del cubrebocas, pues aquí no se nos ha obligado a cumplir de la misma manera. Yo creo que con John Biden, si no nos va a ir mejor, por lo menos sí nos van a obligar a hacer cosas en el mejor camino, no pensando en una persona, sino por el bien común, ¿no? Vamos a hacer una pausa aquí en Va en Serio. Yo tengo, para decirlo de manera fina, otra lectura de lo que acaba de decir Alejandro Chanona, para decirlo de manera ruda, pues no estoy de acuerdo. Les voy a decir de qué se trata luego de la pausa. Esto Va en Serio. Regresamos. Bien, volvemos. A ver, voy a puntualizar, doctor Chanona, porque decías que el señor Trump es poco generoso en la recepción de sus invitados y que fue muy afable, sin embargo, con el señor López Obrador. Recurriendo a la memoria periodística, y habré de sujetarme también al criterio de mi querido José Luis Arévalo, pues yo vi dos imágenes muy distintas de cuando el señor Trump recibe al señor Trudeau, el primer ministro de Canadá, le abre la puerta del auto, hablan en el mismo idioma, hay que decirlo, hablan inglés los dos, y se para Trump para cederle el paso y que ingrese a la Casa Blanca primero el invitado, el primer ministro de Canadá. Con el señor López Obrador no fue así. Con el señor López Obrador, el señor Trump tuvo una lejanía, no le abrió la puerta del automóvil, no hablaron en absoluto y trataron de saludar a la gente uno al otro, hacía señas, y se metió Trump dejando parado al señor López Obrador en la puerta de la Casa Blanca. Es mi lectura. Ahorita me dice José Luis Arévalo si estoy equivocado, pero dame tu punto de vista, doctor Chanona. No, bueno, yo creo que, a ver, supongo, habría que checar nada más si la visita de Trump era una visita de Estado. Y segundo, como es impredecible, regularmente en una visita de trabajo, que no de Estado, que es muy distinto,
Uno, no hay este protocolo de entrada, en la entrada principal de la Casa Blanca. Dos, no hay una cena literalmente de gala en la Casa Blanca. Y tercero, realmente no va el vicepresidente. Es decir, hubo una serie de señales muy interesantes y a mí me llamó mucho la atención porque tuvo la libertad el presidente de México de una larga reflexión en su speech, porque pues, Trump fue muy sencillito, es más cuidadoso, fue hasta evitó cualquier adjetivación, o ustedes están pagando el muro, o gracias por los 27,000 efectivos, y el que sí pudo hacer una proclama pues, más fuerte fue el presidente de México, sobre la base de que los dos, más allá de que fue una visita de poca cobertura periodística, por lo menos en Estados Unidos, los dos le estaban hablando en realidad a sus simpatizantes en cada uno de sus países. Es decir, en esa lógica me parece que los dos jalaban agua para su molino y aún así yo insistiría en que hubo ciertos rasgos de mucha cortesía. José Luis Arevalo. Yo comparto la idea de los dos, pero sí creo que Donald Trump no cumplió con el protocolo, realmente por ser una visita de trabajo, pero también coincido con el doctor en que para Donald Trump fue muy significativa la visita de López Obrador, no en cuanto a la relación con México, porque la luna de miel de esa visita duró muy poquito. Yo recuerdo que ese día se trataron muy bonitos, se hablaron muy bien, somos grandes socios, y 3 días después Donald Trump ya nos estaba dando caña, como se dice vulgarmente, ¿no? Ya nos estaba pegando con todo, volviendo a decir que íbamos a pagar el muro, que los narcos, que México, que no. Entonces creo que más bien echó agua para su molino, como bien comenta el doctor, y que lo que buscó Donald Trump y lo que quiso conseguir con esta visita de López Obrador es hacernos ver que había un acercamiento con México, que México estaba cumpliendo con el tema migratorio, que no estaba dejando pasar a tantos migrantes. Debemos de recordar que se cerró la frontera sur, pues justamente por la instrucción de Donald Trump, ¿eh? No realmente porque el presidente López Obrador o Marcelo Ebrard quisieran hacer algo para frenar la ola de migrantes que estaban entrando a nuestro país, sino porque era una instrucción justamente porque iba a entrar el TEMEC. Entonces, creo que fue una luna de miel muy bonita de 3 o 4 días que se acabó rápido y que Donald Trump regresó inmediatamente a su manera de proceder contra México y que aparentemente con estas elecciones se le está pasando la factura porque justamente han sido muchos los migrantes que votaron en contra de Donald Trump, justo porque no se la creyeron. Bien lo anotas, porque de un muro de concreto en la frontera norte de México se convirtió en un muro humano con la Guardia Nacional, la nuestra en la frontera sur, en el Suchiate. Alejandro Chanona, aquí tenemos que hablar fuerte y en serio sobre los caracteres que son importantes entre los mandatarios, porque Trump y el señor López Obrador, dicho en serio y de frente, pues son personajes intolerantes, son personajes soberbios y que les gusta imponer. ¿Qué va a pasar si el diálogo ahora es de López Obrador con el señor Biden? Mira, yo creo que hay un factor que le puede ayudar a establecer pronto los vasos comunicantes y los puentes de negociación para un entendimiento pronto a través de la Cancillería. Yo creo que el canciller Ebrard tiene bastante oficio y tiene delegado en sus manos la política exterior a toda plenitud. En ese sentido, me parece que en cuanto se confirmase el triunfo de Biden, que es un escenario posible, hay que ver qué pasa en las próximas horas en los 7 estados clave, lo cierto es que tendríamos que imaginar 2 pistas. Una me parece que va a ser business as usual, es decir, no se pueden detener los grandes compromisos de las economías de escala y de la interpenetración económica México-Estados Unidos. Creo que hay un compromiso relevante. Y 2, lo que sí es cierto es que puede haber un periodo frío en la parte política y de diálogo, donde también no haya mucho interés por parte del presidente Biden, y creo que sería recíproco con el presidente López Obrador, de encontrarse en ningún espacio. Es decir, yo sí creo que lo que se ve no se juzga. La visita, regresando a tu comentario, fue una visita desequilibrada, tendría que haber sido distinto la agenda, pero fue agenda única, a grado tal de que se bajó el primer ministro Trudeau, se bajó de cualquier posibilidad de la foto, porque lo que quería Trump era verse como jefe de Estado y estaba en campaña, o desde entonces estaba en campaña. Entonces, yo sí creo que habrá que ver cuáles son las consecuencias. Pero nada más un segundo énfasis en relación a esto. El tema de los detenidos y muy particularmente el arresto del general Cienfuegos va a tener consecuencias. Creo que es inédita el acto. Es decir, sí habían agarrado con Casablanca algunos que lavaban dinero, habían agarrado funcionarios de otros sexenios, pero un jefe, un secretario de la defensa,
cuando que la regla escrita histórica había sido que era alguien que tenía empatía, por lo menos en la administración en Estados Unidos en turno, puede tener consecuencias en las relaciones de cooperación militar, de inteligencia, porque efectivamente todavía se va a escribir la historia con un acto que, en mi opinión, podría marcar la estrategia inclusive de Biden hacia México en esta materia. Ojalá y podamos en lo sucesivo tener un programa especialmente de esto último que estás tratando, Alejandro. Yo tengo mis sospechas, mis dudas, soy periodista igual que José Luis Arévalo, pero me parece que un hombre tan informado como un general de 4 estrellas que durante 6 años tuvo la mayor inteligencia, estrategia y operación en este país en defensa de la soberanía y, por supuesto, de la violencia del narcotráfico, no sepa que no puede ir a Estados Unidos si es que está involucrado con el crimen organizado. Y me parece absolutamente infantil creer que un gobierno, el que sea, pero en este caso como el señor Trump, no tenga el más mínimo elemento y cortesía para avisar al gobierno mexicano que un personaje de esa estatura está involucrado y por lo tanto van a proceder a. ¿Qué piensas, José Luis Arévalo? Y voy todavía más allá de eso, Carlos, porque un presidente de México, de cualquier país, y además el de México que dice saberlo todo, porque no hay cosa que no se mueva en este país sin que él no lo sepa, porque así lo ha manifestado en las mañaneras, no se haya enterado que estaban detrás de un general de 4 estrellas, aunque ya no esté como secretario de la Defensa Nacional. Se me hace rarísimo que no lo sepa. Y también hay otro tema que dejo sobre la mesa, la famosísima detención de Ovidio, del hijo del Chapo Guzmán. ¿Habrá sido, y es pregunta, que la DEA le pasó la factura y por eso no le quiso informar al presidente que iba a detener a Cienfuegos? Porque hay que recordar que también la DEA quería Ovidio. Y después de todo lo que se armó allá en Sinaloa, que lo terminan liberando, la DEA no creo que le haya gustado mucho esto de que hayan liberado a este muchacho, al hijo del Chapo Guzmán, y por eso ahora me dijeron, ¿sabes qué? Mejor no le digamos nada al presidente de México, porque muy probablemente vayan a entorpecer no solo la investigación, sino la detención. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de Ovidio también sobre la mesa, que también a los estadounidenses les encantaría tenerlo tras las rejas, y no lo han conseguido porque el presidente de alguna u otra forma, quién sabe por qué, dejó en libertad a ese muchacho. Y por otro lado, bueno, los estadounidenses dijeron, vamos a actuar por nuestro lado y vamos a detener al general, que como bien señalas tú, Carlos, se me haría demasiado raro que sabiendo, y teniendo todavía los contactos, no creo que el general haya dejado el cargo y se haya desaparecido de la escena informativa de estos niveles que están manejando y no se haya enterado que estaban tras de él. Así que yo creo que todavía hay muchas preguntas sin respuesta que seguramente nos podremos enterar pues una vez, si es que gana Biden, a lo mejor él nos va a ayudar a entender por qué procedió hacia Estados Unidos. Claro, pues bajo advertencia de quién eres, qué representas y la posibilidad de que seas detenido, pues no te presentas con los nietos en Disneylandia, ¿no? Bueno, pero además déjame decirte, José Luis Arévalo, Alejandro Chanona, que me parece esto de Ovidio un franco distractor, porque el punto central del narcotráfico hacia los Estados Unidos, Chicago, y fundamentalmente las bodegas de narcóticos que es Los Ángeles, no es el Chapo, ni es el hijo del Chapo, Ovidio. Estamos hablando del Mayo Zambada, estamos hablando del Vicentillo, que el Vicentillo parece ser que a razón de soltar mucha información, como le dirían los colombianos, de ser sapo, ya obtuvo su libertad anticipada. Ese es el punto, el Mayo Zambada. Él está en la jerarquía de los capos en nuestro país y nunca, jamás ha sido detenido. Doctor Chanona, ¿cómo entender que muchos mexicanos, muchos latinos nacidos allá o de origen ADN, sangre mexicana, votaron por el señor Trump después de las desgracias discursivas que ha lanzado contra ellos, contra los latinos, contra nosotros, los mexicanos? Bueno, es muy interesante el fenómeno migratorio porque una vez que llegan allá y se arraigan y tienen hijos o llegan con dreamers, con jovencitos muy desde muy pequeños a hacer su vida allá, es interesante cómo se adaptan al marco, yo diría, multicultural estadounidense con todos sus ángulos de exclusión, racismo, pero logran movilidad social, se hacen del estilo de vida americano. Y es muy interesante porque muchos de ellos transitan a la visión republicana, inclusive de freno a las corrientes migratorias. Y hay algunas hipótesis que señalan que una vez que ellos están ahí, quieren cuidar lo propio y no les gustaría que lleguen más migrantes a competir en los mercados de trabajo. Entonces se vuelven muy conservadores. En ese sentido, yo diría que es muy chistoso. Quieren mucho a México,
pero también no son proclives a que sigamos en estos éxodos permanentes de migración por razones económicas y oportunidades, y en muchos de Centroamérica por la violencia criminal, buscando el sueño americano. Entonces yo sí creo fervientemente que somos en muchos sentidos un pueblo muy católico y inclusive conservador en el sentido de lo que te estoy diciendo. Llegan allá, se adaptan, logran un estilo de vida, logran progresar, pero al final se vuelven muy americanos y son capaces de decir que ya no vengan más. O sea, allá logran progresar, pero aquí presumimos lo que es una vergüenza para nosotros, las remesas, ¿no? Tenemos que cerrar esta rica conversación, José Luis Arévalo. Danos tu cierre, tu punto de vista. Pues, y lo voy a hacer, si me lo permiten, en esto que acabas de comentar de las remesas. Yo creo que no debería de centrarse tanto el gobierno mexicano en decir, nos va muy bien porque recibimos muchas remesas. Yo creo que no podríamos sentirnos orgullosos de esto. Los mexicanos que se van por la falta de oportunidades y pues llegan a Estados Unidos y pareciera que después del petróleo pues son los que están manteniendo al país. Benditas remesas, pero qué mala fortuna que en nuestro país no les podamos crear oportunidades. Y también estudiar si dentro de todo este envío de remesas que no están controladas por el SAT, y no estoy dando ideas, ¿no? No esté también entrando dinero pues mal habido, ¿no? Porque también puede haber por ahí alguien que esté sacando provecho de todo esto y lo estamos presumiendo en nuestro país como si fuera un éxito. Y yo creo que no es un éxito para el gobierno. Así es. Alejandro Chanona, muchas gracias. Oye, queda flotando una idea, doctor Chanona, en el sentido de que se ofertó mejor el voto al señor Trump, porque sabemos que es un hombre que hasta ahorita, en 4 años, no se ha atrevido a apretar el botón nuclear. Puso en orden a Corea del Norte, puso en orden a Corea del Norte, pero queda siempre el temor mundial de que a lo mejor el que llega sí se atreve. ¿Será por eso que apoyaron a Trump también? No, bueno, yo creo que en el caso de Biden, tiene una visión de la política internacional de mayor altura que el propio Trump. Es decir, los demócratas efectivamente son más proclives al multilateralismo, son más corresponsables de su hegemonía a nivel internacional, es decir, ejercen su liderazgo con plenitud en la OTAN y en muchas organizaciones internacionales. Y me parece que la disposición que tienen para contrapesar a potencias como China o Rusia es distinta. Es decir, yo no creo que Trump haya puesto tan en orden al líder de Norcorea. Lo que él hizo fue un espectáculo de irlo a saludar, porque además a él le gusta confrontarse con este tipo de personajes. Y en algunos de sus libros lo dice: si veo que se sienten débiles, voy sobre ellos, y si veo que se resisten, negocio. Hay que conocerlo en su psicología. Es impresionante el perfil del presidente Trump. Y entonces, en ese sentido, yo creo que su salida va a permitir un regreso de Estados Unidos a la arena internacional con las responsabilidades que tiene una gran potencia como este país. Muy bien, pues dicen que son nefastos, son muy negativos los comparativos, pero sí hay una gran diferencia entre Barack Obama y el señor Trump en sus formas de comunicarse, de dialogar, de obstruir, de apoyar, de engendrar, en fin, de muchas cosas. José Luis Arévalo, qué gusto, muchas gracias por cedernos tu tiempo importante. Has estado transmitiendo horas extras aquí en Canal 34 sobre este proceso electoral, tu trabajo periodístico siempre muy reconocido. Te agradezco tu tiempo y la voluntad de estar con nosotros. Al contrario, sé que les agradece, Carlos, la oportunidad y un muy fuerte abrazo a ambos. Gracias. Doctor Chanona, uno de los más prestigiados, un hombre que le da lustre a la Universidad de México. Muchas gracias, doctor Chanona. Gracias, mi querido Carlos. José Luis, un gusto compartir contigo. Gracias. Nosotros continuamos. Va en serio. Volvemos.